Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues gracias por estar con nosotros una semana más. Queremos, antes de iniciar con la lección, invitarte para que si aún no te has suscrito a este canal lo puedas hacer, que actives la campanita de notificaciones para que de esa manera cada vez que subamos un video pues te llegue a ti la notificación de justamente eso, de que hemos subido un video a este canal. También invitarte para que puedas compartir este repaso de la lección, para que no olvides dejar tu like, para que no olvides también dejarnos allí tu comentario sobre la lección de esta semana y por supuesto seguirte invitando para que no te vayas sin suscribirte a este canal, porque de esa manera es como nos ayudan a seguir creciendo en este ministerio dentro de las redes sociales. Y bueno, vamos entonces a entrar de lleno a la lección de esta semana. Es la lección número 9. Ya gracias a Dios pues estamos ya casi por finalizar un trimestre más y es la lección número 9 para el 28 de mayo del año 2022 y el título de la lección es Jacob el suplantador. Ese es el título de la lección. La semana pasada y las semanas anteriores habíamos estado hablando acerca de Abraham, acerca de este personaje y de su familia, y pues ahora nos vamos a enfocar justamente en otro punto importante del libro de Génesis, que es justamente la historia del pueblo de Israel, pero iniciando en este caso con Jacob, con el iniciador del pueblo de Israel, con el padre en el que se cumple la promesa de la descendencia que se le había dado en este caso a Abraham. Y el versículo para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 27, versículo 36, que dice de la siguiente manera: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Este es el versículo para memorizar de esta semana y es un versículo que refleja de primera mano justamente lo que fue la vida de Jacob en muchos aspectos o en muchos episodios, en muchos momentos de su vida. En varias ocasiones vemos a este personaje engañando o siendo engañado. Y pues esta semana vamos a enfocarnos en la vida de este personaje, pero también vamos a extraer lecciones que son muy importantes para nuestra vida. Y vamos a pasar a la primera parte de nuestra lección, la parte del día domingo, Jacob y Esaú. Aquí encontramos pues la historia del nacimiento de estos dos hermanos, de estos mellizos, Jacob y Esaú. Y estos versículos, o más bien los versículos de Génesis 25, versículos 21 al 34, nos narran, nos describen cómo era el carácter básicamente de estos dos personajes. Por un lado estaba Esaú, un hombre que era inquieto, un hombre que le gustaba el campo, que le gustaba la cacería, le gustaba un poco más la vida en movimiento, la vida de acción. Y por el otro lado se encontraba pues Jacob, un hombre más tranquilo, un hombre que disfrutaba más de pasar tiempo dentro de casa, de las labores domésticas y al final de cuentas cada hijo pues tenía también su padre que los trataba como sus preferidos, como sus favoritos, ¿no? Por un lado se encontraba pues Raquel, que prefería más a Jacob, y por el otro lado se encontraba Isaac, que hacía lo mismo con Esaú, le daba pues justamente esa preferencia. Y aquí creo que es importante mencionar esto, aprovechar este espacio para mencionar esto, ¿no? Cuando hay preferencias dentro del hogar por alguno de los hijos, lamentablemente esto crea contiendas dentro del hogar. Y yo creo que eso es algo que todo padre debe evitar dentro de su familia, evitar que haya ese tipo de preferencias, porque al final de cuentas
terminan haciendo daño a las relaciones familiares. Entonces creo que esto es algo muy importante, abriendo y aprovechando este paréntesis para invitar a que sean cuidadosos en este aspecto, aquellos que son padres y que tienen sus hijos, ser cuidadosos también en este aspecto. Y mira, yo te decía hace unos momentos que cada hijo era diferente, cada hijo tenía su forma de ser y cada padre tenía sus preferencias con respecto a sus hijos. Sin embargo, uno de los primeros relatos que se nos dan acerca de estos hermanos fue con respecto a la primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? Mira, la primogenitura era básicamente la herencia de las posesiones materiales. El hijo mayor era el heredero de las posesiones materiales, o recibía una mayor parte de las posesiones del padre. Y también era el heredero básicamente de la bendición espiritual. Era el encargado de convertirse básicamente en el sacerdote de su hogar, la persona responsable de guiar a su familia en la adoración, en los sacrificios a Dios. Eso era básicamente la primogenitura, pero lo principal o lo más destacable de este aspecto tenía que ver más que nada con el hecho de que la primogenitura le daba al hijo mayor la oportunidad, o la posibilidad, mejor dicho, de que él se convirtiera en el heredero de la promesa de Dios, y de la cual descendería, pues en este caso, el redentor del mundo, el redentor de la humanidad. Y por eso la primogenitura era algo tan importante. Sin embargo, en este caso, dentro de la familia de Isaac, Esaú era el hermano mayor, era el que tenía el derecho básicamente a recibir la primogenitura. Pero analizando su historia, analizando esta parte de la lección, nos damos cuenta que Esaú decide vender su primogenitura por algo tan sencillo, por algo tan simple, por algo tan pasajero como un plato de lentejas. Y mira, esto es algo realmente muy interesante, muy importante en esta parte de la lección. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, el plato de lentejas era algo que Esaú fácilmente se podía terminar, era algo que Esaú solamente iba a disfrutar por un momento, pero la primogenitura era algo que iba a ser para toda su vida. Y Esaú decide vender esta primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, por algo tan pasajero, por algo tan sencillo como un plato de lentejas. Y mira, nosotros nos damos cuenta que muchas veces el ser humano decide vender su salvación por las cosas de este mundo. Como seres humanos pensamos solamente en el presente y no vemos más allá de las implicaciones que tienen nuestras decisiones en el futuro. Y eso es algo realmente que como personas debe ponernos a pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación? ¿Será que la estamos realmente cuidando? ¿Será que realmente estamos valorando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿O con las decisiones que tomamos día a día la vendemos y vendemos nuestra salvación por un plato de lentejas, por un momento de diversión, por un trabajo, por algo que es pasajero en esta vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación? Es la pregunta que debemos también meditar y responder en este momento. También vemos en esta parte de la lección que más adelante en la historia Jacob utiliza las artimañas, utiliza el engaño para recibir la bendición también de parte de su padre. Se hace pasar por su hermano Esaú, le guisa el plato favorito de Isaac, se lo lleva, le da de comer y de esa manera obtiene la bendición de parte de su padre Isaac. Y mira, aquí es donde debemos llevarnos también a pensar en este punto de la lección. Jacob quería algo bueno. Jacob quería algo que era de valor, Jacob quería algo que era admirable. Esaú había despreciado estas cosas, había despreciado la bendición, había despreciado las cosas que se le ofrecían de la primogenitura por un plato de lentejas. Y había menospreciado este aspecto de su vida. Pero Jacob, por el contrario, lo anhelaba, lo apreciaba, lo deseaba. Y aunque era algo bueno,
había hecho lo posible por obtenerlo a través de cosas malas, a través de artimañas, de engaños. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿será que el fin justifica los medios? Es decir, ¿será que yo, para obtener algo bueno, aunque tenga que hacer algo malo, aunque tenga que pasar por encima de las personas para obtener algo bueno, ¿será que eso al final de cuentas termina siendo justificable? Hay muchas personas que para obtener el trabajo de sus sueños están dispuestos a ceder ante la corrupción, ceder ante las cosas de este mundo, para obtener aquello que, aunque es algo bueno al final de cuentas para su vida, pero no es tal vez la manera correcta. Y yo creo que al final de cuentas el fin realmente no justifica los medios. Realmente, aunque sean cosas admirables, aunque sean cosas buenas, como cristianos debemos ser muy cuidadosos de caer en este aspecto. Y me gustaría invitarte para que allí tú comentes: ¿tú crees que realmente el fin justifica los medios? Vamos a pasar a la siguiente parte de la lección, la parte del día lunes, la escalera de Jacob. Mira, después de que Jacob engaña a su padre, él es instado por su mamá para huir. ¿Por qué? Porque Esaú quería matarlo. Esaú quería vengarse por lo que le había hecho, por haberse aprovechado y por haber robado esa bendición de parte de su padre. Y él deseaba matar a su hermano Jacob. Así que Jacob decide huir. Pero mientras él va huyendo, dice Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22, que Jacob allí en medio de la noche recibe un sueño de parte de Dios. Un sueño donde Jacob ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y que en la parte de arriba de la escalera se encontraba Dios. Y mira, si nosotros analizamos este relato, tiene algunas similitudes y también algunas diferencias con el relato de la historia de la Torre de Babel. Allí en la Torre de Babel vemos la intención nuevamente del ser humano de querer conectar la tierra con el cielo a través de un edificio y de esa manera pues también poder llegar a, como decíamos hace unas lecciones atrás, llegar a la altura, al punto donde también se encontraba Dios, intentar llegar a ser iguales a Dios. Mientras que por el otro lado, la historia del sueño de Jacob nos revela todo lo contrario. Nos revela que para poder tener acceso, para poder llegar al cielo, la única manera es justamente a través de Dios. La única manera es a través de Jesús. Él es el único que puede conectar al ser humano con el cielo. Y mira, esto es importante porque cuando Jacob va huyendo de su casa, él lo hace, vamos a decirlo así, a escondidas. Lo hace con la preocupación de no saber qué iba a hacer de su vida. Lo hace pensando en este caso, pues, cómo iba a irle a partir de ese momento, cómo iba a tratar entonces él de salir adelante de su situación, de la condición en la que él se encontraba, y tal vez pensando que a lo mejor ya se había perdido el favor de Dios. Pero es interesante que Dios se le revela y a través de ese sueño le muestra que realmente el favor de Dios todavía estaba con él, pero que la única manera de obtener justamente eso, el favor de Dios, era humillándose, era permitiendo que Dios se convirtiera también en su Dios. Y por esa razón, después de ese sueño, porque si nosotros nos damos cuenta en las palabras que Dios utiliza al hablarle a Jacob, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac. Él está diciendo: yo soy el Dios de tus padres. Pero si nos damos cuenta, hasta ese momento, hasta ese punto en la vida de Jacob, Dios todavía no era su Dios. Dios todavía lo conocía por sus padres, pero no había tenido tal vez ese encuentro real, ese encuentro especial con Dios. Y a partir de ese momento Jacob le dice: bueno, si tú me acompañas, si tú me bendices, si tú vas conmigo, entonces tú te convertirás en mi Dios y yo te devolveré. Y allí va otra parte importante, dice: yo te voy a devolver el diezmo de todo. Y mira, nuevamente enfocando o mencionando esta parte, vemos allí que Jacob decide hacer este pacto con Dios no para obtener el favor de Dios, sino todo lo contrario.
como agradecimiento por ya haber obtenido el favor de Dios, como una expresión de agradecimiento por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Así que esto también es algo muy importante que nosotros como cristianos debemos comprender. Al final de cuentas, Dios hace todo lo posible, sin importar nuestros errores, sin importar la vida que hemos llevado. Dios siempre hace lo posible por mostrarnos y por concedernos su gracia como seres humanos. Y por lo tanto, como resultado a esas pruebas, a esas manifestaciones de parte de Dios en favor nuestro, no queda más que decidir ser fieles a Dios. No queda más que decidir realmente tener esa vida de entrega total a Dios. Y bueno, vamos a pasar a la parte del día martes, el engañador engañado. Y mira, esta parte es muy interesante porque nos revela cómo se invierten los papeles en la vida de Jacob. Jacob, después de este sueño, continúa su viaje y ahora se dirige a este lugar llamado Harán, donde se encontraban los familiares de su madre. Y cuando llega a Harán, se encuentra con los pastores que estaban allí apacentando las ovejas y preparándose para darles de beber. Y él les pregunta, bueno, ¿de dónde son? Y si conocían a los familiares de Labán. Y allí justamente se encuentra con Raquel, con la hija de Labán. Y mira, Jacob al conocer a Raquel se enamora de ella. Y la Biblia realmente es muy interesante porque está llena de relatos de todo tipo. Y también entre esos relatos se encuentran historias románticas, historias de amor. Y esta es una de ellas. Jacob se encuentra con Raquel, se enamora de ella. Y cuando ocurre esto, pues Jacob hace un trato con Labán. El trato consistía en que Jacob iba a trabajar 7 años por Raquel y después de esos 7 años, entonces él la recibiría como esposa. Y el trato queda sellado, queda todo muy bien acordado, pero cuando llega el día de la boda, Jacob, en lugar de recibir a Raquel, recibe a Lea. Como decimos aquí en México, en este caso le pasaron gato por liebre al pobre de Jacob. Y es muy interesante porque al final de cuentas Jacob decide entonces trabajar otros 7 años para poder ahora sí recibir a su esposa Raquel, a la mujer que él pues deseaba y amaba. ¿Por qué? Porque según Labán, la costumbre de aquella época era que la hija mayor debía casarse primero. Y por eso Labán le da primero a Lea y luego decide acceder, darle también a Raquel como esposa. Pero cumplidos los 7 años ocurre pues justamente esto y vemos que esto es muy interesante porque Jacob comprende lo que experimentó su padre Isaac al él engañarlo, comprende lo que experimentó su hermano Esaú al aprovecharse de la situación, y Jacob comprende básicamente lo que es ser engañado. Y Dios permitió que esta situación llegara a la vida de Jacob para dejarle lecciones importantes en su vida. Y una de las lecciones que Jacob sin duda alguna aprendió es que el engaño, la injusticia, al final de cuentas, siempre trae sus consecuencias. Siempre trae sus consecuencias a la vida del ser humano. Y como se dice por allí, lo que mal inicia, mal termina. Y en este caso, Jacob comprendió y aprendió también su lección en esta parte de su vida. Y yo creo que eso es algo a lo cual nosotros como seres humanos debemos realmente, pues podríamos decir que nos llena de esperanza, nos llena de tranquilidad. ¿Por qué? ¿O por qué menciono esto? Porque mira, yo estoy seguro que en más de una ocasión alguno de nosotros ha sido engañado, alguno de nosotros alguna vez tal vez, valga la redundancia, alguien se ha aprovechado de nosotros, alguien ha tratado de pasar por encima de nosotros y ha buscado los medios de aprovecharse tal vez de que somos
cristianos, porque incluso yo a veces lo he escuchado, hay personas que no, pues tú no puedes hacer eso, tú no puedes dejarte, tú no puedes buscar responder porque tú eres cristiano, porque tú, dice la Biblia que si alguien te da una cachetada, tú pongas entonces la otra mejilla. Y hay muchas veces que personas se aprovechan entonces de nuestra condición, se aprovechan entonces de esos principios que como cristianos en ocasiones manifestamos en nuestra vida. Sin embargo, es importante saber que al final de cuentas Dios le da su recompensa a cada uno. Y aunque aparentemente Jacob se había salido con la suya al engañar a su padre, al engañar a su hermano Esaú, al final de cuentas también recibió una cucharada de su propia medicina, recibió también una probadita de lo que era ser engañado, y Dios permitió que Jacob pasara por esto para que él también pudiera comprender que eso simplemente no traería cosas buenas a su vida. Vamos a pasar a la parte del día miércoles, la bendición de la familia. Y mira, esta es otra parte interesante también de la vida, de la experiencia de Jacob. ¿Por qué? Porque una vez más vemos que dentro de la vida de Jacob, dentro de su familia, atraviesan por algunos conflictos. Y esta parte de la historia narra el nacimiento de los hijos de Jacob. En Génesis capítulo 29, versículos 31 hasta el capítulo 30, verso 22, se narra justamente esta, podríamos definirla de esta forma, como una competencia entre Raquel y Lea, a ver quién le daba más hijos a Jacob, a ver quién se lo daba primero, a ver quién lo hacía o lo complacía más. E inician esta serie de competencia. Primero Lea, Dios le da la bendición de tener hijos, porque pues de alguna otra manera Jacob tal vez no manifestaba ese amor, ese cariño que tal vez ella como mujer deseaba en su vida, y ella pensaba al principio que bueno, al darle hijos a Jacob, tal vez él me ame más que a mi hermana, tal vez él me dé mi lugar, me dé ese espacio, ese cariño que yo deseo también en mi vida. Y Lea lo inicia con ese propósito. Luego Raquel inicia con los celos al ver que ella no podía concebir hijos, y le da a su esposo a su sierva, y Lea pues después de un tiempo no puede concebir hijos, así que también decide darle a su esposo su sierva para que a través de ella vuelvan a tener hijos. Y así es como inician con esta serie de competiciones, a ver quién llenaba o quién le daba más hijos a Jacob. Pero es interesante que detrás de todos estos episodios aparece un personaje que está atrás, por así decirlo, manejando los hilos, manejando la vida de esta familia. Y no es otra persona más que Dios. Por lo menos en el caso de Raquel y de Lea se menciona literalmente que Dios abrió la matriz de ambas mujeres, tanto de Lea como de Raquel, para que de esa manera pudieran darle hijos a Raquel. Y aunque lo que hacían Raquel y Lea no era correcto, Dios utiliza estas acciones para sus propósitos. Y esto nos revela una cuestión. Nos revela que los planes de Dios se van a cumplir a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones. Y esto realmente es muy interesante porque vemos que Dios al final de cuentas siempre está presente en la vida del ser humano, sin importar los errores que cometamos, sin importar las equivocaciones que tengamos. Dios siempre va a tratar de buscar los medios, las maneras de que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Y eso es algo con lo cual realmente nosotros pues debemos pensar, debemos analizarlo, porque de alguna u otra manera debemos como seres humanos pues aprender a confiar mejor en los planes, en los propósitos de Dios, y de esa manera permitir que Dios guíe nuestra vida. Pero si por alguna razón nos equivocamos, por alguna razón cometemos algún error, saber que a pesar de ello
pues podemos volver a Dios y podemos volver a confiar en que los planes, los propósitos que Dios tiene para nosotros llegarán a ser una realidad y una bendición en nuestra vida. Vamos a pasar a la parte del día jueves. Jacob se va. Durante 14 años Jacob había estado sirviendo a Labán. Y es muy interesante porque durante esos 14 años Jacob soporta los engaños, soporta las tretas que su suegro Labán le da. Y esta es una nueva actitud en la vida de Jacob, porque vemos que Jacob fue un hombre engañador, Jacob fue un hombre suplantador, Jacob fue un hombre que durante mucho tiempo él se aprovechó de las demás personas. Y ahora, yo te decía, ahora su suegro se estaba aprovechando de él, ahora su suegro estaba engañándolo, estaba haciendo cosas en contra de Jacob. Y vemos que Jacob, a pesar de tener un carácter de cierta manera impulsivo, un carácter que sabía cómo aprovecharse de las demás personas, a pesar de ello, ahora se nos muestra a un Jacob tranquilo, a un Jacob sereno, un Jacob que soporta estas situaciones en su vida. Y yo creo que de cierta manera esto se muestra porque Jacob había aprendido a confiar en Dios, había aprendido a depender de Él, había aprendido esta lección importante en su vida, que aunque aparentemente esté sufriendo injusticias, lo mejor era siempre confiar en Dios, en sus planes y en sus tiempos. Y Dios entonces se le revela a Jacob y le dice: mira, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el Dios de Betel, y le indica que era momento de regresar a su tierra, de regresar, de salir de allí, de su hogar donde estaba establecido, y volver entonces a la tierra que se le había prometido a sus antepasados. Y si nosotros lo comparamos, nos vamos a dar cuenta que este es básicamente el mismo llamado que recibe Abraham. Y a mí me llama la atención porque Jacob decide salir entonces de su tierra, y más adelante vamos a ver la próxima semana algunos episodios que se desarrollan en este espacio de cuando Jacob decide salir de la casa de Labán a su hogar. Pero aquí centrarnos en este punto. Mira, esa indicación de parte de Dios significó para Jacob la oportunidad de un nuevo comienzo. Significó para Jacob la oportunidad de recibir las promesas de parte de Dios. Y esto es muy, muy importante, porque es allí, a partir de ese momento, cuando se marca un antes y un después en la vida de Jacob, y también es el inicio de la historia del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Así que este llamado de parte de Dios, esta invitación a salir de Harán, es una invitación para un nuevo comienzo en la vida de Jacob. Y yo creo que este día nosotros podemos recibir también ese llamado, un llamado a un nuevo comienzo, un llamado a una nueva oportunidad en nuestra vida. Y aquí la cuestión es si estamos realmente dispuestos a aprovechar y aceptar el llamado que Dios hace para cada uno de nosotros. Y mira, a manera de conclusión me gustaría mencionarte lo siguiente. Dios había elegido a Abraham, ¿sabes por qué? Solamente por su gracia. Dios había elegido a Abraham a Jacob, solamente por gracia. No porque Jacob fuera el mejor, no porque Jacob hubiera hecho méritos para obtener el llamado de Dios, sino solamente por la gracia de Dios. Y aunque al principio Jacob busca las maneras de obtener el favor de Dios al robar la primogenitura, al robar la bendición de su hermano Esaú, al final de cuentas Dios lo bendice, Dios se convierte entonces en su Dios, y de esa manera lo acompaña durante el resto de su vida. Y esta lección nos enseña
que para poder recibir las bendiciones de parte de Dios no tenemos que pasar por encima de las demás personas. Para recibir las bendiciones de Dios no tenemos que buscar por nuestras propias fuerzas obtenerla, sino al contrario, lo único que debemos hacer es rendirnos ante Dios, humillarnos delante de Dios y de esa manera permitir que Dios realmente pueda bendecir nuestras vidas. Así que esa es la invitación de la lección de esta semana y ojalá que podamos aprender a depender de Dios en todo momento en nuestra vida. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias por permitirnos llevar a cabo el repaso de la lección de esta semana. Sin duda alguna, Señor, vemos, Padre, cómo tú guías nuestra vida, cómo a pesar de las dificultades, de los errores que podemos cometer, tú buscas la manera, Señor, de que tus propósitos, de que tus planes sean una realidad en nuestra vida. Permite que aprendamos a depender de ti, que dejemos de buscar las maneras, que dejemos de buscar estrategias humanas para obtener la bendición y que aprendamos, Señor, a humillarnos delante de ti y de esa manera, Padre, ser aptos para realmente recibir las bendiciones del cielo. Acompáñanos en esta hora, bendícenos, Señor, y ayúdanos cada día de nuestra vida a vivir conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.